en Responsabilidad Social Empresarial en la Universidad Politécnica de Valencia. Desde 1996 hasta el 2000 fue director adjunto de la Fundación EdNor para la ética de los negocios y las organizaciones. Es profesor invitado en la Universidad de Łódź en Polonia y ha impartido clases y conferencias en las universidades de Zittau-Erlangen en Alemania, así como en diversos centros de Ecuador, Cuba, Argentina, Colombia, México y Uruguay. Ha publicado artículos en revistas internacionales especializadas en gestión y educación superior, tales como ¿Qué es la ética de la empresa? En Barcelona, Editorial Proteus 2011, Responsabilidad Social Empresarial, del Editorial Pearson en México, junto a E. Rofut García y Barrera, en el 2012, entre otras publicaciones. Con la conferencia La contribución de la empresa al desarrollo humano, recibamos al doctor José Félix Lozano Aguilar. Buenos días, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco especialmente al Banco Central, a las autoridades que han asistido esta mañana en darme la oportunidad de estar aquí. Pero realmente creo que es de justicia, y los que trabajamos en estas cosas de ética, lo de la justicia nos lo tomamos muy en serio, es de justicia agradecer muy sinceramente a la Universidad Pontificia Madre y Maestra por darme la oportunidad de visitar su país, que ya de por sí es un gran mérito, pero también, sobre todo, por la iniciativa que han tenido el coraje de lanzar junto con la Fundación Banco Popular de la Cátedra Alejandro E. Grullón. Yo creo que estas iniciativas, que tienen una perspectiva de largo plazo, que tienen la perspectiva de ir generando cultura de responsabilidad social, son las que al final transforman las sociedades. Porque para llegar a los ejemplos que hemos visto anteriormente, antes tiene que haber personas que trabajan, que investigan, que sensibilizan, que se forman, y yo creo que en este caso esta cátedra, la primera que tienen ustedes en el país sobre estos temas, es un muy buen punto de partida. De verdad que les felicito y les agradezco la invitación y la confianza por darme la posibilidad de estar aquí. Bien, mi presentación va a ser un poco diferente a la que han visto hasta ahora. Yo diría que las personas que brillantemente me han precedido en el uso de la palabra han presentado hechos. Yo voy a centrarme en presentar ideas, conceptos y propuestas, que algunas son más discutibles, otras menos, pero ya decía Hegel que la idea es el concepto y su realización. Y es verdad que sin realizaciones concretas, al final las ideas, los conceptos se quedan vacíos, pero también es verdad que la práctica concreta, sin unos conceptos, va ciega, va desorientada, no tiene sentido. Por eso creo que es importante este equilibrio. Bueno, yo quiero empezar, y ya les advierto que voy a intentar ser tampoco demasiado, pero sí un poco provocador y bueno, con la idea de generar cierta reflexión y controversia. El esquema que voy a seguir son esos 4 puntos que ven ahí, muy sencillos, y empezaremos por la introducción a la que me voy a detener un poco. Lo primero es algo que yo sé que ustedes pueden estar cansados de oír, la alusión a los problemas globales, a esos desafíos globales que cada día vemos en los noticieros, en los periódicos, y que nos dicen que o hacemos algo o nuestro maravilloso planeta azul se va al traste, ¿no? Ahí tenemos problemas de cambio climático, de pobreza mundial, respeto a derechos humanos y de convivencia intercultural. Son problemas reales que cada día nos enfrentamos. Y estos problemas son responsabilidad de todos. Y esto es algo que no siempre se ha entendido así. La idea de que el Estado tiene un papel y se tiene que encargar de resolver estos problemas, los individuos y los ciudadanos tienen su vida y su interés, y las empresas tienen su lógica, sus intereses, sus negocios, y que cada uno tiene su espacio perfectamente delimitado y ya está, esa idea no se sostiene, ni teórica ni prácticamente. Y hoy vemos que todos estos problemas requieren la colaboración de todos los actores, también de las empresas. Entonces, a nadie se le escapa, de los aquí presentes, que para frenar el cambio climático el papel de las empresas es central. Y hay muy buenas y loables iniciativas en este campo. Pero también es cierto que las empresas pueden hacer mucho a la hora de contribuir a reducir la pobreza mundial o la desigualdad.
Programas como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el tema de los objetivos del milenio, donde claramente se les da protagonismo a las empresas y se les dice: contamos con ustedes, necesitamos que ustedes lo hagan. No solo porque tienen los recursos, que también a veces tienen valiosos recursos que pueden aportar, sino también porque muchas veces tienen el conocimiento y la capacidad para resolver determinados problemas de distribución de recursos, tecnológicos, etc. En todos estos problemas son problemas y a la vez desafíos. Problemas porque los tenemos ahí y desafíos porque o los solucionamos o tenemos un futuro bastante negro. En todos ellos las empresas está siendo un actor principal. Insisto, no siempre ha sido así. Solo unas décadas atrás se pensaba que no, que esto son tareas del Estado o de las instituciones como muchos supraestatales, pero que la empresa tiene que estar a otra cosa. Esto está cambiando. Y está cambiando porque se ha descubierto y todo el mundo asume que hay un nuevo rol de las empresas. Que por supuesto las empresas, algunas de ellas, depende de la estructura que tengan, pero bueno, son propiedad privada, son instituciones privadas, pero tienen impactos públicos. Y todo lo que en nuestra vida tiene impacto público tiene que legitimarse públicamente. El cómo se comporte una empresa, el cómo actúe una empresa, afecta no solo a sus consumidores, no solo a sus trabajadores, sino a mucha gente en la sociedad. Y en ese sentido tienen que responder. Ese es el concepto de responsabilidad. Si lo piensan bien, el concepto de responsabilidad en esencia se centra en responder. Usted ha hecho esto, ¿por qué lo ha hecho? Respóndame, dígame, ¿qué consecuencias ha generado? ¿Buenas? ¿Malas? ¿Por qué se ha hecho? Ese es el concepto clave, o por lo menos para mí es un aspecto importante. Que las empresas tienen un impacto público y, por tanto, tienen que responder ante las demandas del público, el cuestionamiento público. Por supuesto, tienen creciente poder y, como en filosofía sabemos, y bueno, no hay que ser filósofo para saberlo, pero lo hemos trabajado bastante, poder implica responsabilidad. A mí no me pueden pedir responsabilidades por algo que yo no puedo hacer, pero si hay algo que yo puedo hacer, y cuanto más poder tengo, y el poder no es solo de recursos, también es de conocimientos, también es de autoridad, a mayor poder tengo mayor responsabilidad. Es así. Y por tanto las empresas en los últimos años, sobre todo las grandes empresas, tienen mucho poder. Ese poder significa que tienen que responder y tienen que utilizarlo con responsabilidad, con cuidado si ustedes quieren. Esa es la idea. La idea es que hay más poder, usted tiene mayor responsabilidad. Es así. Y luego además hay un aspecto muy pragmático que ayer en la primera clase que tuvimos en el máster de responsabilidad social corporativa que acabamos de inaugurar en la universidad, en la Pucamaima, es uno de los temas centrales que salió, el activismo global. Hoy el hecho es que cualquier persona tiene fácil acceso a medios de comunicación y a informar de lo que está pasando en su entorno. Así hoy es fácil saber lo que está haciendo, por ejemplo, Zara, una empresa española, lo que está haciendo en Honduras, lo que está haciendo en Bangladesh, o lo que está haciendo Repsol, o por poner ejemplos de empresas españolas, ¿no? Y eso les puede dar muchos problemas. Si no actúan con responsabilidad, tienen problemas, desde boicots, actos de protestas, campañas en contra, y las personas que trabajan en temas de comunicación esto lo saben muy bien y saben lo que puede costar una mala acción, una mala reputación o acciones que claramente atentan contra pues un poco esa imagen de la empresa, ¿no? Por tanto, son cuestiones que son muy importantes para la empresa y donde la responsabilidad social se ha convertido en un punto central, ¿no? Ya hace años, The Economist sacó un artículo, sacó un dossier, ahora como 10 años, muy crítico con el tema de la responsabilidad social, viniendo a decir que era un poco como una moda, que esto pasaría y que era un cuento, ¿no? Aproximadamente 10 años después, ahora como 2 o 3 años, volvieron a sacar otro monográfico, otro dossier, con datos ya más precisos y cambiaba radicalmente el discurso. Decía, esto está aquí, no era una moda, no se va a acabar. Los directivos de empresas empiezan a situarlo entre las prioridades de su trabajo y esto hay que tomárselo en serio. Bueno, yo creo que esto ya no lo cuestiona nadie. Como yo he comentado en alguna ocasión, cuando empezábamos a hablar de esto en el año 94, 92 en España, la gente se reía directamente. O sea, hablabas de ética en los negocios, de responsabilidad social, te decían, es un chiste, es un oxímoron, es como el agua y el aceite, esto es un cuento. Bueno, hoy ya nadie dice eso, prácticamente nadie dice eso. Lo que nos están diciendo es importante, pero es muy difícil. Perfecto, es difícil, lo sabemos, vamos a empezar. Y quizás la primera
cuestión por dónde empezar, y así empiezo yo muchas veces en mis clases y en mis trabajos con directivos, y es preguntar e intentar definir cuál es la concepción que tienen, incluso el imaginario que tienen de lo que es una empresa. Es sorprendente el estereotipo que hay sobre lo que es una empresa. Y simplificando mucho y resumiendo, y perdónenme, diría que la mayoría de la gente entiende que la empresa es una máquina de hacer dinero. Y luego ese dinero ya veremos cómo se reparte, ¿no? Cuando uno estudia un poquito de historia o incluso el concepto etimológico de empresa, dices, no es eso. La empresa es un grupo de personas que coopera para realizar una empresa. El concepto de empresa es tarea difícil, ardua, que requiere un gran esfuerzo y la cooperación de varias personas. Ese es el concepto de empresa. Entonces, yo creo que lo primero que hay que clarificar muy bien y tener presente es que la empresa es una institución social que se legitima, perdón, que me he quedado atrás, es una institución social que se legitima por la finalidad que persigue y que adquiere diversas formas. Pero lo importante es la finalidad. Y me explico. La finalidad es para qué se crea una empresa. No digo la motivación de quien la crea. La persona que crea una empresa puede crearla por muchos motivos, y seguro que aquí en la sala hay muchos empresarios y me darían ideas. Algunos pueden ser por seguir una tradición familiar, otros puede ser por realizar una idea que tienen y les gusta ver materializada esa idea, otros puede ser porque no quieren tener jefes y quieren ellos ser dueños de su agenda, si se puede. Y luego puede haber gente que diga, y es que lo que quiero es ser rico. Mi experiencia, cuando he hablado con empresarios, es que eso no es la prioridad. Sí, con el tiempo ganan dinero, les gusta poder tener una vida confortable, viajar, tener un futuro para sus hijos garantizados, pero no te dicen, yo monté la empresa para hacerme multimillonario. Esto es una cuestión importante. No hay que confundir la legitimidad de la organización con las motivaciones de quien emprende. Porque si se confunden, entonces podemos tener un problema. La finalidad de una empresa es satisfacer una serie de demandas. No digo necesidades, que el concepto de necesidad puede ser muy complejo, ¿no? Entramos en un ámbito muy sensible. Demandas de la sociedad, demandas del mercado. Necesitamos crédito, necesitamos viviendas, necesitamos una red de transporte, necesitamos tecnología para comunicación. Bueno, esto es lo que hacen las empresas. ¿Qué es lo que pasa? Insisto, y cito a la profesora de la Cortina, que quizás algunos la conozcan, es muy prestigiosa en España, trabajo con ella desde hace muchos años, y ella ya en el año 94 decía que la finalidad de la empresa es satisfacer las necesidades, deseos, demandas humanas con calidad. Estas dos cuestiones son fundamentales, o tres, demandas, humanas y calidad. Esta es la esencia de la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Como decía antes, que muchas veces se ha confundido y se anteponen los medios a los fines. Y vamos a entrar en un breve repaso o puntualización sobre el concepto de beneficio. Si ustedes piensan un poco en el concepto o lo investigan un poco, sabrán que beneficio significa benefacere, que significa hacer el bien. Con lo cual, yo creo que mejor meta que esa no hay, hacer el bien. Las empresas buscan el beneficio. Si vamos al sentido etimológico, fantástico, ojalá, fabuloso, perfecto, no hay ninguna objeción. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se entiende beneficio como puramente, rentabilidad económica o dinero, que ganen más dinero. Y cuidado porque esto es importante. Los beneficios son condición sine qua non para el funcionamiento de una empresa, pero nunca es el fin que legitima la actividad de una empresa. Esto es muy sencillo de entender y siempre se lo planteo a mis alumnos cuando ellos son tan escépticos, son más jóvenes y suelen ser bastante escépticos. Dices, vamos a ver, nadie de aquí vive para respirar, pero si no respiramos nos morimos. Pues un poco lo mismo pasa con el concepto de beneficios. Las empresas necesitan, llámenle el aire, el combustible, llámenle la comida para sobrevivir y para poder continuar, ¿no? Pero realmente el beneficio es una condición de posibilidad. Para poder hacer más cosas se necesitan beneficios, pero no es el fin ni la meta última. Y en ocasiones son un indicador cuestionable. Esto no nos da tiempo a entrar aquí, pero en las presentaciones anteriores yo creo que se traslucía la idea que yo comparto de que la ética o el comportamiento responsable al final confiamos en que sea rentable. Esto es algo que repetimos mucho en ética y en cualquier empresa. Decimos, no, es que el comportamiento ético es rentable. Yo siempre digo, cuidado, no siempre. Hay ocasiones donde realmente empresas que quieren actuar de forma ética, por estar en un contexto realmente
bueno, pues muy degradado, muy inestable, pueden no funcionar, y pueden funcionar las empresas que hacen trampas, las empresas que no se comportan como deben. Por tanto, no demos por supuesto que el mercado premia la virtud, porque a veces sí, y es un ideal y es una aspiración, y ojalá, pero no siempre es así. Lo que quiero decir es que si nos concentramos solo en el objetivo del beneficio y creemos que el beneficio legitima todo, deberíamos asumir que una empresa que gana mucho dinero es una muy buena empresa. Y no siempre es el caso. Y tenemos varios ejemplos. Les voy a poner algunos. Bueno, no es una lista exhaustiva. Todas las empresas que tienen aquí, que probablemente ustedes conozcan casi todos los logos, han tenido problemas muy serios. Son empresas que yo me atrevería a calificar de exitosas, o por lo menos durante un tiempo. Obviamente Enron ya no, Lehman Brothers tampoco, pero han sido empresas que en su momento tenían buenos resultados, y sin embargo han tenido problemas muy serios y siguen teniendo. Algunas de ellas todavía, British Petroleum, Shell, sigue teniendo problemas muy serios. Otros son ejemplos brillantes de cómo se han superado. Nike, cómo superó sus problemas problemas con el trabajo infantil. Y bueno, algunas otras, Siemens, cómo ha reaccionado al tema de los sobornos en otros países, en fin. Pero el hecho es que el beneficio nunca es el criterio para legitimar el comportamiento de una empresa. Una empresa es un grupo de personas que lucha por hacer algo, y eso hay que hacerlo de una manera determinada. Como decía, la legitimidad de una organización se basa por lo que persigue y por cómo lo persigue. Eso es muy importante. Es decir, una empresa, ¿cuál es la finalidad de un banco? Pues gestionar recursos, poner crédito disponible para la inversión, para generar riqueza, etc. Eso hay que hacerlo, pero también hay maneras de hacerlo. Y la ética en la empresa se juega en los dos niveles. En la finalidad que perseguimos, que tiene que ser legitimada, y en qué medios utilizamos. Esto es algo, ya digo, insisto que filosóficamente podemos discutir más, pero esa es la idea. Ya por finalizar la introducción, que quizás está siendo un poco larga, un poquito de historia que probablemente ustedes ya sepan, pero no me resisto a utilizarlos. Casi siempre la pongo esto porque muchas veces nos encontramos con personas que dicen esto de ética y empresa, responsabilidad y empresa, esto es una modernidad, esto es algo nuevo, esto es algo innovador. Y dices, no, estudiemos un poquito de historia. Aristóteles fue uno de los primeros, esto de hablar de el primero es muy complicado, pero fue uno de los primeros autores que hablaba de oikonomía. Y oikos, era la palabra griega para referirse al hogar, a la casa. De ahí viene oikología también, por cierto. Y para Aristóteles, la economía era parte de la filosofía práctica. La filosofía práctica es pensar para actuar. Y lo que Aristóteles decía es, bueno, está la filosofía especulativa por un lado, y luego está la filosofía práctica, que tiene tres grandes ramas: la ética, la política y la economía. Desde su origen, la economía ha estado muy vinculada a la satisfacción de necesidades, a la ética y a la política, a cómo organizamos nuestra convivencia en común y a qué significa llevar una vida digna, que eso es en esencia lo que era la política y lo que es la ética. Aristóteles decía, esto siempre hay ávaros, ¿no? Aquello de poseer por poseer, eso es crematística, y eso es algo que él consideraba incluso casi enfermizo y algo negativo, era un vicio. Bueno, esto es de 2500 años, hace 2500 años, ¿no? Pero si damos un buen salto en la historia y llegamos a Adam Smith, el gran creador de la ciencia económica moderna, el reconocido como todos como el padre del liberalismo económico, lo que mucha gente no sabe es que Adam Smith era catedrático de filosofía moral en Glasgow. Él era catedrático de filosofía moral y su obsesión fue ver cómo se podía expandir la libertad. Nuestro sistema, ¿no?, se llama liberalismo económico o capitalismo liberal. El concepto clave aquí es liberal. En su época, la economía estaba muy regulada, las ferias estaban muy reguladas, los aranceles que había que pagar eran muy estrictos, los trabajadores, por ejemplo, los artesanos, cómo funcionaban los gremios, era tremendamente cerrado. Si un obrero se quedaba sin trabajo en su condado, no podía irse al condado de al lado a buscar trabajo, estaba prohibido. Y la obsesión de Adam Smith era cómo expandir la libertad, cómo crear más libertad. Y libertad es un concepto ético central.
Y, como digo, su formación en filosofía moral y sus libros anteriores eran sobre sentimientos morales y cosas por el estilo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solo mirando un poquito a la historia nos damos cuenta que desde el origen la vinculación entre economía, negocios y empresa va muy de la mano de la ética. O debería ir. Es verdad que durante décadas parece que se acabó y que decía esto de la ética es un cuento y esto es para los domingos por la tarde o para tu vida privada, pero esto en la empresa no es, ¿no? Bueno, eso yo creo que está cambiando, por suerte está cambiando, y hoy encontramos que prácticamente nadie discute la relevancia de la ética para el quehacer empresarial. Hasta el momento no he presentado lo que es una definición de ética, ¿no? Y si empezáramos aquí a discutir, probablemente no acabaríamos hasta después de, no sé, hasta la noche, ¿no? No voy a entrar en esa discusión, pero sí que les presento la definición que nosotros utilizamos porque nos parece muy interesante. Es una definición rigurosa y a la vez cargada de contenido. La ética es un tipo de saber de los que pretenden orientar la acción a lo largo de nuestra vida basada en un sentido racional. En esencia, cuando hablamos de ética, lo que estamos diciendo es ¿por qué haces esto? Otro autor norteamericano, todavía vive o ya muy mayor, Scanlon, decía, preguntar a alguien por qué debes hacer eso, lo que estás haciendo es preguntar las razones que tiene para hacer eso. La ética lo que nos dice es razones para actuar de una forma u otra. Nosotros, esto habría que entrar en cuestiones de antropología, pero tenemos de facto un amplio abanico de libertad. Podemos hacer muchas cosas, estar aquí, formar una familia, trabajar más, trabajar menos, elegir qué carro nos compramos, lo que sea. Todo ese abanico de libertad es una cualidad humana que está ahí, como digo, que por suerte tenemos, y cuando estamos hablando de nuestras relaciones con otras personas o cuestiones o decisiones que afectan a la vida de otras personas, hay que responder de ellas. Si yo decido, no sé, poner en marcha un plan de responsabilidad social o suspender uno que estoy poniendo, que estaba funcionando, es probable que me pregunten ¿por qué lo has hecho? Imagínense ustedes que alguien pone en marcha un programa de responsabilidad social y al año siguiente dice uy, no quiero, lo cancelamos. Y ante la pregunta de oye, ¿por qué lo ha cancelado? La respuesta es no sé. ¿Qué pensaríamos? Diríamos no. O si la pregunta es que no me apetece. Dices, eso no es una buena razón. Usted tiene que dar buenas razones. La razón puede ser, no es efectivo, no tenemos recursos, hemos cambiado, lo que sea, pero tienen que ser razones. Pues de esto se ocupa la ética, de orientar nuestra acción por medio de razones. Y por eso es muy importante, y me anticipo un poco a las conclusiones, que cuando estamos hablando de ética en las empresas, tenemos que tener muy presente que el diálogo es el aspecto central. Como decía ayer en la primera sesión de clase que tuvimos con brillantes alumnos de acá, surgió este tema. Dijo, bueno, ¿qué pasa si soy una empresa pequeñita y no puedo hacer programas como los que hemos visto acá, ¿no? O como los que desarrolla la Fundación del Banco Popular? ¿Eso significa que ya no soy una empresa responsable? Nosotros decimos, no, cuidado. La responsabilidad va asociada a la capacidad, como decía al principio. Puede haber una empresa muy pequeñita que no puede hacer programas de no sé qué, pero hay una cuestión que sí que puede hacer, y es establecer procesos de diálogo sinceros, honestos, con los grupos de afectados por su actividad. Trabajadores, sociedad, lo que sea. Pueden ser 5 trabajadores o pueden ser lo que sea, ¿no? Pero eso es importante. El diálogo es una cuestión absolutamente esencial. Bueno, y ya la última cuestión sobre el tema más del concepto de ética en sí mismo. Quiero llamar la atención sobre una cuestión que muchas veces la gente no es consciente, o es consciente pero no lo exterioriza. El tema del factor motivacional de la ética. Ustedes seguro que están familiarizados con la expresión estar alto de moral, ¿no? ¿Qué significa estar alto de moral? Pues Ortega y Gasset, el gran filósofo español, decía, está alto de moral aquel que está en su quicio vital, aquel que está centrado, que sabe lo que tiene que hacer, que sabe que lo que viene es duro y requiere mucho esfuerzo, pero como está convencido de lo que quiere y de lo que es, va a responder bien, está alto de moral. ¿Quién está desmoralizado? Dice, está desmoralizado quien no sabe lo que hace, para qué lo hace, quién es, a dónde va, para qué sirve. Dice, esa es una persona desmoralizada. Lo mismo pasa con las organizaciones. Las organizaciones que no saben muy bien qué hacen, cuál es su rumbo,
que son como veletas, que ahora van por acá, luego van por allá, que no tienen un corpus claro de valores que definan su esencia, su identidad y su carácter, al final están desmoralizadas. Y la gente que trabaja en ellas pierde el sentido. Por eso la ética, y nosotros decimos, cuidado, no asocie usted, a nosotros nos ha llamado gente, mire, tengo en la empresa y tenemos problemas porque, bueno, hay problemas de corrupción o la gente no cumple o no sé qué, hay que poner ética porque la gente... Cuidado. Esa parte, digamos, coercitiva de la ética es importante, y es importante que la gente sepa lo que no debe hacer, pero no pierda usted de vista el papel motivacional e impulsor que tienen las cuestiones éticas. Y aparte de toda la teoría que podamos nombrar, piensen ustedes en su experiencia. ¿Cuándo han estado más a gustos trabajando en empresas? Si han estado en varias empresas o en varios departamentos, sabrán cuándo han estado más a gusto y cuándo menos. Y piensen por qué. Al final, la mayoría de las veces es por cuestiones éticas. Si se les trata con respeto, si hay justicia en ese grupo, si hay igualdad, si hay determinadas condiciones que le hacen a usted trabajar mejor. Luego el sueldo, si es mejor, pues mejor, pero no es muchas veces la esencia, ¿no? Bueno, esto es una dimensión que, insisto, a mí me gusta destacar por no ver siempre la ética como algo negativo, que sanciona, que parece que limita, que prohíbe, ¿no? Aquí tengo otras definiciones de autores, por no centrarme siempre en el ámbito español, pues de autores referentes o muy conocidos en nuestro área, por lo menos en el ámbito académico. Solo destacaré, o quizás la expresión final de aquí de Steinman, profesor con quien trabajé en Alemania, que decía, esto no es algo que es bonito, que es la guinda del pastel. No es que yo tenga una empresa muy buena y encima pues, hago un código de ética o hago una memoria de responsabilidad social y es la guinda del pastel. No. Esto es algo que es parte esencial del negocio, que es parte esencial de cómo hacemos empresa. En la presentación anterior, no recuerdo muy bien, en algún momento se planteaba el tema de, creo que citando a Klicksberg, decían, es una perspectiva, es una manera de vivir. Es verdad, es que la ética en la empresa y la responsabilidad social no es ni una estrategia, no es ni un instrumento, no, es una filosofía, en el buen y amplio sentido de la palabra. Es una manera de cómo ser y de cómo actuar y de cómo trabajar, ¿no? En ese sentido es el que yo creo que la ética en la empresa y la responsabilidad social, que en estos momentos lo estoy identificando, podríamos discutir si ustedes quieren a nivel conceptual las diferencias, pero yo creo que vale la pena identificarlo y en estos momentos es oportuno. Bueno, pues ese concepto de ética de la empresa tiene que ir vinculado a una cosa que hablaba al principio, la finalidad, ¿para qué? Y esta mañana se ha hablado en varias ocasiones del tema del desarrollo económico del país o de la región en la que estemos. Por supuesto, y entiendo que el contexto en el que se utilizaba ese concepto es muy similar al que plantea Amartya Sen, Premio Nobel de Economía del año 2000, si no recuerdo, nunca dudo, si es 99 o 2000. Bueno, el concepto que planteaba Amartya Sen, que por cierto tiene escritos sobre filosofía muy interesantes, Amartya Sen decía, al final lo que buscamos cuando hablamos de un país desarrollado es la expansión de las libertades reales de la gente, cómo la gente puede vivir. Por supuesto, el indicador económico es un muy buen instrumento para medir, es algo absolutamente esencial, pero no es el único. Y tenemos ejemplos de países con una renta per cápita fabulosa, con con un Producto Interior Bruto espectacular, pero donde somos conscientes de que hay grupos enteros marginados, donde la gente no tiene acceso a esa riqueza. Eso no es un país desarrollado. Un país desarrollado es aquel en el que la gente tiene posibilidades reales de vivir. Y claro, uno dice, sí, pero a ver, ¿cuáles son? ¿Qué es? Entonces Amartya Sen lo que hace es, le da un poco la vuelta al argumento y dice, bueno, pensemos al revés. ¿Cuáles son las barreras de la libertad? ¿Cuáles son las barreras más importantes de la libertad? Hay algunas de carácter político, la intolerancia o el exceso de intervención de estados represivos, por supuesto. Pero también tenemos otras cuestiones como la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas. Aquí es donde ustedes tienen un papel muy importante. Ustedes, me refiero al sistema financiero, bancario de los países, ¿no? Donde están al servicio de la gente y brindando esas oportunidades. Bueno, él lo que dice es, cualquier institución social, sea pública, sea privada, sea ONG, sea una iglesia, tiene que trabajar y tiene
una responsabilidad o una obligación moral de trabajar por expandir las libertades de la gente y trabajar de forma tal que contribuya a eliminar, en la medida de sus posibilidades, estas barreras. Por eso, cuando hablamos, y el título de la ponencia era la contribución de la empresa al desarrollo humano, quiero que lo vean en este sentido amplio. Es decir, creo que todas las empresas, con diversas medidas, puede haber muchos factores que afecten a su nivel de implicación, pero desde luego todas tienen la obligación de contribuir a que la gente pueda vivir mejor. Que, por cierto, también ha terminado así su ponencia el señor presidente, ¿no?, del Banco Central. No quiero profundizar demasiado en estas cuestiones, que quizás para algunos les parezca demasiado teóricas, pero Amartya Sen años después publicó este fantástico libro que les recomiendo, se lee bastante. Este señor escribe muy bien, no hay que ser economista ni filósofo para entenderle, y años después de su famoso libro de Libertad como Desarrollo, publicó este que se titula La idea de justicia, donde al final él lo que plantea es cómo crear una sociedad más justa. Y solo destaco algunas citas de él, donde dice las instituciones. Y la empresa es una institución, y es una institución social, legitimada socialmente, y con una historia, un origen y una conformación de diverso tipo, pero es una institución social, que por tanto tiene un papel muy importante en la construcción de la justicia y de una sociedad justa. Cuando Amartya Sen vino, y esto no se me olvidará en la vida, Amartya Sen estaba invitado a dar la conferencia inaugural del Congreso Europeo de Ética de los Negocios que organizamos en Valencia el 12 de septiembre del 2001. Como ustedes imaginarán, estaban cayendo las Torres Gemelas y Amartya Sen estaba en Valencia y bueno, hablando de ética y de ética en los negocios. Y en aquella ocasión él dijo, y está publicado en un libro, si quieren les puedo pasar la referencia, que decía: el papel de las empresas para la construcción de una sociedad más justa es absolutamente incuestionable. Dice, y también es incuestionable, o también es valioso, aunque lo podemos discutir más, lo que la ética aporta al beneficio económico. Decía, que la ética sea beneficiosa para la empresa parece bastante asumido, en fin, podemos encontrar pegas y ejemplos contrarios, pero lo que no hay duda es que difícilmente va a ser una sociedad justa si no tenemos buenas empresas, y que las empresas tienen mucho que aportar para la construcción de esa sociedad más justa. Bueno, y ya por ir llegando un poco al final de mi exposición, en la misma línea de argumentación se pronuncia Adela Cortina. Adela Cortina, como les decía, es profesora de ética en la Universidad de Valencia, ha sido doctora honoris causa por muchas universidades de América Latina y también de España, y ella entiende que la construcción de una sociedad justa debe hacerse desde una democracia deliberativa. No entro aquí en el concepto de democracia deliberativa, no es quizás el foro adecuado, pero lo que sí que está claro es que refuerza esa idea del diálogo, de la deliberación. Deliberar significa equilibrar razones. Lo que tenemos que hacer las personas y las instituciones es entrar a deliberar razones para cómo hacemos las cosas. Eso es una cuestión importante. Y la esfera económica, en tanto que parte de la sociedad civil, se legitima comunicativamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se legitima solo, y esto es importante, por los bienes o productos que ofrece la sociedad, sino también por cómo lo hace. ¿Por qué hace la cuestión es que las empresas hacen algo, pero no es solo importante lo que hacen, sino también el por qué lo hacen, el cómo lo hacen y para qué lo hacen. Estas son las preguntas que también afectan a las empresas, igual que afectan a cualquier otra sociedad, a cualquier otra institución social, quería decir. Bueno, paso un poco esa última cita y voy a la última que me gustaría destacar de la profesora Cortina, que ya es concreto en cuestiones de empresa ética. Dice, bueno, y esto nos ha pasado a veces, que nos preguntan, fantástico, Félix, todo lo que has dicho me convence, pero ahora yo soy directivo de una empresa, yo soy propietario de una empresa, ¿qué significa tener una empresa ética? ¿Qué significa o cómo puedo yo desarrollar que mi empresa sea más ética? Deme una definición de empresa ética. Y nosotros le presentamos la definición que propone Adele, que yo creo que es interesante. Dice, las empresas éticas son aquellas que se forjan un buen carácter. El concepto ética viene del griego, que es ethos. Y la traducción correcta de ethos sería carácter. Para los griegos la ética era el carácter de una persona.
De hecho, cuando decimos tú es una persona de mucha ética, o el carácter es un buen carácter, una buena persona, tiene ética, ese es el concepto. Dice, también las organizaciones se pueden forjar. Entiendan el concepto forjar, ir trabajando. Esto no viene de fuera, no es espontáneo. Hay que trabajar, el que las empresas vayan forjándose un buen carácter. Utilizando un lenguaje más del ámbito managerial, pues diríamos crearse una cultura corporativa sólida, coherente, etc. Aquí quizás el lenguaje es un poco más poético, pero ¿cómo se forja un buen carácter una empresa? Eligiendo buenas metas. Buenas metas son ¿qué es lo que quieres hacer? Mire usted, y a veces hemos tenido debates, ¿no? Si una empresa tiene por finalidad algo claramente negativo, mal empezamos. Si dices, no, yo es que voy a crear una empresa para estafar, voy a crear una empresa para, no sé, comercializar con contrabando de no sé qué. Dices, pues mal empezamos. Obviamente ahí ya no se puede seguir. Por tanto, hay que elegir unas buenas metas y elegir esas metas contando con la voluntad y la puesta en práctica de todos los afectados por la actividad empresarial. Por supuesto, hay unos afectados más directos, con más protagonismo, con más capacidad, trabajadores, directivos, clientes, empresas proveedoras, etc. Pero todos ellos, se tiene que contar con ellos. Como digo, en filosofía los conceptos es lo único que tenemos y tenemos que agarrarnos a ellos, ¿no? La idea es contar con los afectados. No significa hacer lo que los afectados te pidan, siempre, ni siquiera muchas veces, ¿no? Pero al menos hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué significa tener a alguien en cuenta? Básica y fundamentalmente escucharle, escuchar a alguien. Y fíjense ustedes, y piensen incluso en su vida personal, una de las mayores faltas o pruebas de respeto, o al revés, una de las mayores faltas de respeto que todos percibimos es cuando hablamos y no nos escuchan. Estás hablando con alguien y de repente se va, se da la vuelta y se va, y dices, pero este hombre, ¿dónde le han educado? Esto no se puede hacer. Bueno, pues esto es lo mismo con las empresas. Uno de los ejemplos mejores de ética es escuchar. Estar dispuestos a escuchar. Bueno, luego veremos si las demandas que presentan son legítimas, razonables, sensatas o no, o son una pataleta, ¿no? Pero al menos hay que escuchar. Bueno, esta es un poco la idea. La idea es, la ética de la empresa es importante para construir una sociedad más justa. ¿Y qué es una empresa ética? Pues una empresa que forja su carácter teniendo muy en cuenta la meta y los medios que utiliza para alcanzar esa meta. Intentando ser un poco más concreto ya y por ir terminando, yo me atrevería a hacer una serie de recomendaciones. Esto es algo que siempre me piden y te dicen, es que los filósofos nunca os mojáis, ¿no? En España aquello de aterriza y da propuestas concretas. Bueno, pues vamos a ello, relativamente concretas. Cuestiones que se pueden hacer para conseguir una empresa más responsable. Pues como decía al principio, diálogo interno y externo. Antes hablaba de la comunicación y que muchas veces esas barreras ya tampoco están tan claras y lo importante que es la comunicación, tanto interna como externa, para el tema de la responsabilidad social. Esto es absolutamente fundamental, por muchas razones. Una, porque significa tomarse en serio a los otros interlocutores, respetar a la gente. Cuando tú escuchas a tus trabajadores, cuando escuchas a tus proveedores, estás respetando a la gente. Y eso ya intrínsecamente ya es positivo. Pero es que además luego tiene una serie de ventajas, llamaría incluso estratégicas, ¿no? Si tú escuchas a la gente te va a decir cosas que a lo mejor tú no has percibido. Si un trabajador en un departamento te dice, oye, esto está pasando y no me he enterado porque yo no puedo llegar a todo, pues recibo información. Pero es que cuando yo quiera transmitir información, si las personas están acostumbradas a un diálogo fluido, todo va a ser mucho más fluido. Por tanto, yo creo que una de las primeras cuestiones que una empresa que quiera ser responsable debería esforzarse por hacer es establecer caminos, puentes o procesos de diálogo con los diversos grupos de afectados por su actividad. Otra cuestión es la integración de la responsabilidad económica, social y ambiental. Esto ya lo saben ustedes, pero solo incido un poco en el tema de la integración. Integración significa toda esta preocupación social, ambiental y económica, integrarla en cómo hacemos negocios. Porque muchas veces la gente ha confundido la responsabilidad social con la acción social. Y hemos tenido lamentables ejemplos de empresas que hacían campañas fabulosas, maravillosas de acción social, que con niños, que si
plantando árboles o no sé, o con actividades deportivas, etcétera, pero luego la propia empresa estaba permitiendo unas situaciones de injusticia brutales, desde discriminación a las mujeres, por ejemplo, a unas desigualdades salariales vergonzosas y brutales. Me parece que era el director de British Petroleum, en el momento que estaba contaminando el Golfo de México a toda máquina, estaba ganando como unas 100 y pico veces más que el trabajador medio de su empresa. Entonces, esto parece de sueldo, ya no hablo de otros beneficios. Entonces esto es importante. Es importante integrar el cómo yo hago las cosas dentro, es importante, no es la guinda del pastel. Y luego el liderazgo ético. Esto es un tema apasionante, es un tema muy apasionante y muy extenso, ¿no? Hay mucho escrito y les recomiendo, hay muchas cosas muy interesantes por ahí para leer, pero también muchas veces simplemente levantar la cabeza y mirar alrededor y pensar qué buenos jefes has tenido tú, quiénes han sido las personas que calificarías como buena gente. Y pregúntense por qué lo califican de buen jefe. O piensen en un mal jefe y digan, ¿por qué era mal jefe? Al final, me apuesto con ustedes lo que quieran, a que las razones que ustedes van a dar para decir que era un mal jefe van a ser razones éticas. Es decir, no respetaba mi trabajo, me gritaba, se aprovechaba de los resultados cuando eran de todo el grupo, no me escuchaba, todas esas cuestiones. ¿Qué quiere decir esto? Que el liderazgo ético es absolutamente fundamental, que no puede haber liderazgo si no es ético. Bueno, no quiero poner más ejemplos ni entrar en más discusión porque me llevaría más lejos, ¿no? Pero creo que tener a nuestro lado o en las empresas personas que saben lo que hay que hacer, que reconocen sus errores, que tratan a la gente con respeto, es fundamental para el éxito. Ha habido, por lo menos en España, durante la década de los 80 y 90, hubo una cultura hacia el liderazgo, yo diría, de los pícaros. Aquel gestor que era capaz, conseguía lo que nadie conseguía. ¿Cómo? Todos lo intuíamos, pero bueno, haciendo trampas, medio engañando a uno, prometiendo algo que luego no iba a cumplir, pero entonces tal, manejando a uno, manejando al otro. Y eran como los líderes, alguien que ha subido muy rápido, qué tipo más brillante, qué líder más. Bueno, por suerte yo creo que esto ya pasó y mi percepción, no es una investigación científica rigurosa, pero es mi percepción, es que hoy cada vez la gente valora más este otro tipo de liderazgo. Y cualquier empresa, porque hemos tenido empresas que incentivaban esas conductas perversas, que tenían un sistema de premios, de incentivos, de reconocimientos, que casi primaban el hacer trampas, el machacar al otro, el ser duro, ¿no? Por suerte, yo creo que eso ha pasado a la historia, o prefiero pensar que ese ha sido, y hoy estamos en otro nivel, ¿no? Y luego ya a nivel micro individual, casi a nivel de nosotros, la mayoría de ustedes seguro que tienen cargos de responsabilidad, trabajan en empresas importantes, tienen a su cargo personas, más o menos, pero tienen a su cargo personas, y al final dices, bueno, el compromiso ético, ¿dónde empieza, dónde acaba, qué hay que hacer? Pues yo diría que lo primero es tener claros los valores éticos. Esto no es fácil. Y si ahora hubiéramos tomado el mando para votar, ¿cuáles son sus valores? Pues hubiera habido un consenso bastante rápido, ¿no? Todos, sí, respeto, igualdad, justicia, lealtad, no sé qué. Sí, pero pensemos, ¿cuáles son esos valores esenciales por los que tú guías tu vida y estarías dispuesto a esforzarte a renunciar a determinadas condiciones, privilegios, situaciones gratificantes? No, de verdad son. Entonces, hay que clarificarse bien eso e intentar actuar de acuerdo a esto. Tener muy claro cuáles son el eje. Acuerden que valores axiológico, el concepto de axios en Grecia en esencia es ejes. Pues tener muy claro cuáles son tus ejes. Después, la responsabilidad personal y el juicio crítico. Esto ya es casi algo muy cotidiano, ¿no? Pero nos hemos encontrado con personas que no asumen la responsabilidad de sus decisiones. Hacen algo y cuando sale mal la culpa es de los demás, la culpa es del sistema, la culpa es de no sé qué. No, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Hay una investigación en España, que ahora no tengo aquí los datos, pero que evaluando cuáles eran las conductas, el perfil psicológico del directivo, uno de ellos era la arrogancia. Y es verdad, ustedes no sé si lo saben, pero en España nunca nos equivocamos. O sea, se equivocan los demás, nosotros no. Entonces, y las cosas salen mal por culpa de los demás, nunca es culpa nuestra, ¿no? Bueno, yo creo que eso hay que volver a ser más autocríticos con nosotros y con el entorno, tener esa capacidad de cuestionarse
y ser honesto con uno mismo, ¿no? Y ya, y finalmente, yo diría que la cuestión de implicarnos con el bien público. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir simplemente ir más allá de nuestro beneficio personal, de nuestro mundo cómodo de alrededor, ¿no? Todos vivimos una realidad donde hay problemas, donde hay situaciones algunos muy lamentables, muy tristes, otras no tanto, y algunos dicen, bueno, oye, yo no he hecho nada malo, por tanto tampoco me exijas, yo estoy cómodo, yo intento llevar una vida tranquila, cómoda, no molestar a nadie, pero tampoco me pides que haga esfuerzos. Yo creo que eso no es el camino es que nos debemos implicar en lo público, cada uno en el nivel de su capacidad, de sus posibilidades o de sus realidades, ¿no? Pero creo que no tenemos que perder de vista que somos personas que convivimos en sociedad. Y es que, no sé si ustedes saben que la palabra idiota, idiotés, en el griego significaba el que vive fuera de la ciudad. O sea, realmente no podemos ser idiotas, tenemos que vivir en sociedad, somos personas, vivimos en sociedad y nos hacemos personas en sociedad. Por tanto, creo que es oportuno exigir ese compromiso con lo público. Sin lugar a dudas, el compromiso con lo público no se hace solo en el trabajo. Lo hacemos en nuestra vida personal, en nuestra vida privada, en nuestra vida con los amigos, con la asociación cultural, con lo que queramos, ¿no? Pero también en las empresas. Y como comentaba el otro día también en la inauguración de la maestría, yo creo que al final todo lo que buscamos es construir un mundo más justo y yo creo que desde cada uno, desde su ámbito, tenemos que hacerlo. Y las empresas están capacitadas y tienen el conocimiento, los recursos y el poder para contribuir. Y creo que es legítimo exigir que las empresas y que cada uno de nosotros pues, haga los esfuerzos posibles por construir un mundo más justo, que al final yo creo que es lo que todos deseamos. Pues nada más, muchas gracias y quedo a su disposición. Bien, señores, muchísimas gracias al profesor Lozano por su charla sobre la contribución de la empresa al desarrollo humano. Al igual que las demás charlas, tenemos la sección de preguntas y respuestas, así que los que se animen, allá va la primera. Gracias, mi nombre es Yara Hernández. El desafío de construir empresas éticas tiene un gran reto, que es encontrar colaboradores éticos y retenerlos. Que en Europa, en su experiencia, ¿qué está haciendo la academia para apoyar a que los adultos que llegan puedan enarbolar principios éticos funcionales y positivos? Me parece muy buena la pregunta, es un tópico decirlo, pero es cierto. Me parece brillante la pregunta, porque antes de subir, comentaba con Jonathan, vamos a ver, las cuestiones éticas y el crear una empresa ética no es algo que surja espontáneamente, no es algo que caiga del cielo, nos lo tenemos que empezar a trabajar. ¿Y cómo se empieza a trabajar algo? Lo primero conociéndolo y teniendo sensibilidad para eso. Me voy a extender un poco. En el año 2008, a finales del 2008, la Harvard Business School promovió un debate electrónico, un debate virtual, digamos, sobre qué había pasado en las escuelas de negocios. Porque ellos estaban mirando quiénes eran los grandes directivos de Lehman Brothers y de todas estas compañías y se daban cuenta que eran directivos que habían salido de sus buenas universidades, de sus buenas escuelas de negocios. Y el planteamiento era, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal para que estas personas con todo ese conocimiento, toda esa capacidad, no hayan sido responsables? Y la pregunta era, ellos se planteaban, ¿qué hemos hecho mal? ¿Hemos reclutado a la mala gente? Gente muy ambiciosa, gente muy egoísta, muy avariciosa, ¿o les hemos enseñado malas teorías? La respuesta que al final del foro y de grandes eminentes profesores y catedráticos se planteó, está publicado, si quieren lo pueden encontrar. La respuesta final fue, las dos cosas hemos hecho mal. Si nosotros atraemos gente a nuestras empresas solo por el incentivo económico y les decimos, mire usted, si usted viene a hacer el máster en mi escuela de negocios, cuando salga usted va a ganar $50.000 más o usted va a ganar $100.000 más. Pues mire usted, está atrayendo a personas, atraerá de todo, pero probablemente hay un porcentaje muy alto de personas para los cuales la ganancia de dinero es lo más importante, ¿no? Y luego además estamos enseñando, y este es quizás el punto más importante, malas teorías. Y aquí hay muchos artículos muy interesantes, muy interesantes
en lo que dicen es, claro, si usted le enseña a la gente que gestionar una empresa es gestionar recursos, le está hablando de conceptos, le está diciendo que la gestión es casi como una ciencia natural. Esto en epistemología discutimos bastante, ¿no? Es decir, la ciencia económica y la gestión son ciencias sociales, donde hay interacción humana, pero los conceptos que utilizamos, piensen ustedes, flujos del mercado, fuerzas, utilizamos toda una batería y un bagaje estadístico brutal y matemático, estamos transmitiendo la idea de que es una ciencia exacta, precisa y que funciona siguiendo unas leyes universales, como funciona la gravitación universal, ¿no? Y dicen, eso no es así. Eso no es así, pero esos conceptos, esos marcos de referencia, marcos de interpretación, son los que al final guían el comportamiento de la gente. Y entonces un estudiante de la Facultad de Económicas de Valencia sale y entiende que para él el éxito y su trabajo va a ser ver los números al final. ¿Qué pasa? Pues que esa gente, naturalmente, la dimensión ética no entra ahí. La dimensión social de su trabajo no. Bueno, es que en la carrera nunca me hablaron, es que yo entendía que lo que yo tengo que hacer es esto. En los últimos años ha cambiado. Ha cambiado por muchas razones, una por motivos en el caso de España, de los casos de corrupción, etcétera. Otro ha sido porque las grandes acreditadoras internacionales de estudios, tanto las agencias americanas y otras agencias, piden que se acredite que los estudiantes se forman en cuestiones éticas. Entonces ahora, por suerte, nos encontramos que yo estoy dando clases de ética en las empresas a gente de administración de empresas, pero también a agentes de organización industrial, a ingenieros biomédicos, casi cualquier titulación, incluso muy tecnológica, muy de ingeniería, está incorporando la ética. Bueno, perdón, me he extendido un poco, pero quería... Queremos agradecer al doctor José Félix Lozano con un fuerte aplauso por su presentación, la contribución de la empresa al desarrollo humano, en presentación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra a través de su cátedra de Responsabilidad Social, Empresarial y Sostenibilidad, Alejandro E. Grullón.